Bien, creo que ya empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día estarás viendo esta entrevista. De acuerdo, el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Voy a hacer una breve presentación de él. Él es un profesional experimentado en más de 10 años, con más de 10 años de experiencia en estrategias y ventas de go-to-market que se especializa en ayudar a nuevas empresas B2B, sobre todo en etapa inicial, a transformar los esfuerzos de ventas que generalmente están desorganizados, pero esto los transforma en sistemas escalables y repetibles que impulsen el crecimiento sostenible sin quemar capital. Hoy en día es mentor en diferentes startups, sí, como Seedstar, Growth Rockstar, 500 Latam, es mentor también. Y hoy en día ocupa un puesto muy importante en un unicornio. De hecho, nos va a contar en esta entrevista cómo ha sido ese proceso de pasar a una startup a un unicornio evaluado en más de 2.000 millones de dólares o 2 billones de dólares. Así que él es el gran, el único, el inigualable, el imparable, el increíble, el impresionante, el espectacular Andrés Nájera, damas y caballeros. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Qué introducción, mi estimado Rubén. De verdad que muchas gracias por invitarme a este podcast. Te agradezco muchísimo por tenerme aquí. La verdad estoy bastante emocionado, ¿no? Entonces, pues qué gusto que podamos tener la oportunidad de compartir información y un poco de aprendizaje y crecimiento con nuestros oyentes, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Andrés. ¿Qué tal te pareció la presentación para iniciar con esa energía? No, la verdad es que me encantó. Hay un dicho bien interesante que hay una relación muy importante entre la forma en la que introduces a un invitado o a un speaker o a un ponente, la percepción de la persona como que incrementa. Entonces, el hecho de que hayas hecho un intro tan bueno, espero poder cumplir con las expectativas de tus oyentes. Entonces, estoy muy emocionado, mi estimado Rubén. Así será, así será. Bueno, empezamos para no hacerlos esperar. Para comenzar, Andrés, ¿puedes resumir tu trayectoria profesional brevemente y cómo llegaste a ocupar el puesto de líder de ventas en un unicornio? Va, perfecto, Rubén. Pues la verdad es que muchas gracias por hacer esa pregunta. Creo que todo el mundo, en los equipos comerciales, en mi experiencia, pues queremos llegar a una evaluación muy grande que va de la mano con una facturación muy importante, ¿no? Como bien te digo, pero eso es como lo más bonito. Yo empecé mi carrera profesional en el área de ventas como un SDR, como una persona, como una point setter, como un caller. Y es algo bien importante porque yo estoy súper orgulloso de que desde el momento uno de mi carrera yo lo que hacía es que me enfocaba en hacer 100 llamadas al día, ¿no? En esas 100 llamadas al día me facilitaba muchísimo entender un poco la consistencia, la perseverancia y pues muchas veces el rechazo. Y a partir de ahí empecé a agarrar un poco más de energía, de aprendizaje, de persistencia, de consistencia para pasar a diferentes posiciones, ¿no? He pasado desde, como te digo, de llamadas en frío hasta liderar equipos de operaciones, hasta ser director general de una empresa de cripto y actualmente, ¿no? Liderando un equipo comercial, como tú vendieses en un unicornio, ¿no? Y bueno, ha sido algo bien interesante porque llegué a esta empresa, ¿no? De una manera tuve suerte. La realidad de las cosas es que tuve suerte. Un headhunter me buscó y me ofreció la oportunidad de subirme en este cohete. Y la realidad de las cosas es que en ese momento, pues, teníamos, entre comillas, pocos clientes, ¿no? Y en ese momento creo que lo más importante y y el enfoque que teníamos en ese momento era cómo nos enfocamos en una cosa, ¿no? Y en esa cosa es revenue o ventas. Y es algo bien interesante porque la gente trata de hacer un millón de cosas por aquí y por allá y la realidad de las cosas es que les falta enfoque. Entonces, mi carrera profesional ha sido 100% enfocar en de qué manera podemos entregar la mayor cantidad de resultados en el menor tiempo posible. Y eso lo he visto en la parte comercial, en la parte de growth, en la parte de soporte al cliente, en la parte de customer success y también en la parte de operaciones o como director general. Entonces, pues nuevamente mi carrera ha sido desde de llamador en frío, ¿no? Hasta dirigir empresas multinacionales, ¿no? Has ocupado puestos más operativos, ahora ahora ocupar un puesto más estratégico. Eso te permite, creo, tener una visión diferente también cuando ya estás arriba, ¿no? Para tomar decisiones. Genial. ¿Y cuál es esa frase que te identifica a ti, Andrés, como profesional o en tu entorno o en general? En general, diría, ah, pucha, esto lo podría decir Andrés. Me encanta, Rubén. Entonces, antes de continuar eso, o sea, aunque una persona está como entre comillas arriba, yo siempre percibo que la forma más eficiente es de estar totalmente conectado con el prospecto y con los problemas y las áreas de oportunidad que tiene nuestro equipo comercial. ¿Qué significa
que hay que estar 100% conectado con con el equipo de soporte al cliente, ¿no? Con el equipo de producto y principalmente con nuestros prospectos. Entonces, parte del éxito cuando estás en una posición de liderazgo es seguir regresando a las bases y a las raíces de este tipo de áreas de oportunidad. Ahora, respondiendo a tu pregunta, mi estimado Rubén, ¿qué frases? O sea, creo que algo que a mí me dice es, me defines como sales solve everything. Es decir, las ventas resuelven todo. Creo que esa es la primera. Y la segunda es strategy is an excuse to not execute. La estrategia es una excusa para no ejecutar. Y eso en etapas tempranas es muy común, ¿no? Todo el mundo quiere hacer estrategia, estrategia de growth, estrategia comercial, estrategia de marketing. Y la realidad de las cosas es que en una etapa temprana lo único que tienes que hacer es ponerte a ejecutar de manera enfocada para obtener la mayor cantidad de resultados posibles en el menor tiempo, ¿no? Es cierto, ¿ah? Es cierto. Muchos quieren definir todo su plan de acá a un año, pero ni siquiera tienen, pueden hacer cosas de manera semanal, mensual y demás. Es muy cierto lo que dices. Y bueno, antes de entrar a la parte profesional y todo lo que vamos a hablar de ventas, tecnología, etcétera, quiero hablar de Andrés en esta parte, en esta pregunta específicamente. ¿Cómo te sientes tú actualmente, Andrés? ¿Cómo te sientes tú hoy en día? ¿Y cuál es la lección más importante que te ha dejado el año pasado, 2024? Wow, es una pregunta bastante bonita. Yo me siento afortunado. ¿Y por qué afortunado? Porque entré en una etapa increíble, ¿no? De la empresa en la que trabajo, Jeeves, que ofrecemos tarjetas corporativas y financiamiento a startups y empresas tradicionales. Y entré en un momento increíble, ¿no? Y ya llevo casi 4 años en donde hemos crecido casi a 40 millones de ventas anuales, pero me siento aún más afortunado porque al ser mentor en diferentes aceleradoras de Latinoamérica, he tenido la oportunidad de conocer y de contactar con más de pues, miles de personas y he asesorado y he hecho mentoring o advisory a más de 120 startups en creo que ya 8 países. Y eso es lo que más me llena, o sea, el hecho de ser tan afortunado de poder compartir mi experiencia para que alguien más no cometa ese error, ¿no? Entonces, es como me siento actualmente. Tengo la fortuna de platicar recurrentemente con fundadores y con founders de startups y eso me ayuda muchísimo a poder entender los patrones comerciales con los que están batallando de manera constante. Entonces creo que esa es la respuesta. Me siento agradecido, me siento bendecido, me siento afortunado, ¿no? De poner este tipo de cosas. Y como resumen de 2024, creo que 2024 fue un año bien interesante porque hubo muchos cambios macroeconómicos, financieros y demás. En el mundo de startup tenemos una tecnología que está disruptiendo la historia, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Entonces, el hecho de que durante un año empezaran a salir tantas cosas está llevando a normalizar un producto como la inteligencia artificial es algo increíble, ¿no? Entonces, creo que el resumen de 2024 es cómo reestructuramos nuestros procesos comerciales utilizando inteligencia artificial para poder no solamente alcanzar uno, dos o tres prospectos al día, sino cómo podemos alcanzar 50. Entonces, creo que es un poquito el resumen y es como me siento actualmente, mi estimado Rubén. ¿Y qué te motiva hoy en día, Andrés? Porque ya obviamente el año pasado ya hiciste tu breve resumen, pero hoy en día, ¿qué te motiva a nivel, no sé, personal y profesional, perdón? Wow, me encantaría, en mi percepción, ¿ok? La motivación es como una pila, ¿ok? Es decir, siempre se acaba. Yo lo que le llamo es el drive, ¿no? O aquella cosa que está tan arriba en un compelling future como en un futuro que realmente quieres alcanzar y que quieres llegar allá. Y para mí es lo que llamo es mi ikigai, ¿no? Que es un concepto japonés, que es aquella cosa que consideras que eres bueno, que la gente se va a beneficiar y que te pueden pagar por eso, para mí son dos cosas. Uno, la primera es la parte comercial, la parte de persuasión, la parte de influencia positiva, la parte de comunicación y la parte de convencimiento profesional y ético. En la parte de ventas me encanta. Y la segunda parte que de verdad admiro a la gente que lleva haciéndolo 20 o 30 años es la parte de mentoría o de coaching a los equipos comerciales. Entonces, esa es mi pasión número uno y es por eso que te digo, he asesorado, he dado mentoría a tantos startups porque sé que
yo tengo muchos coaches en mi vida, ¿no? O sea, tengo coach financiero, coach de salud, coach de correr, tengo coach de ventas, ¿no? Tengo coach profesional, por todos lados. Yo soy fiel creyente de que aquellas cosas que alguien me puede ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo y errores, y si yo lo puedo compartir con aquellas personas es increíble. Entonces, el resumen es lo que mi drive es de qué manera yo puedo apoyar a más emprendedores a alcanzar su sueño de vender y vender mucho más, ¿no? Increíble. Bueno, hoy en día, Andrés, trabajas formas parte de un unicornio, ¿no? Que es una solución global que simplifica la gestión financiera de las empresas, ofreciendo herramientas avanzadas para pagos, tarjetas de crédito, control de gastos. ¿Cómo fue en términos generales? ¿Cuáles dirías que fueron los factores clave para lograr una evaluación de más de $2 billones en solo 18 meses? Claro, es una excelente pregunta, Rubén, y creo que la primera cosa que todo mundo, y notando patrones, te digo, hablando con miles de personas, el patrón número uno que noto es que la gente se salta lo más importante, que es definir, el paso número uno es definir el cliente ideal y el tomador de decisión. ¿Ok? Eso es lo que más se salta a la gente porque, ay, qué aburrido y demás. Pero esa es la clave de un proceso comercial, es la clave de una estrategia comercial y también es la clave de una captación y generación de leads. Entonces, la primera es definir el cliente ideal o ICP y el buyer persona o tomador de decisión, entre comillas. La segunda es entender claramente cuál es un problema que le estamos solucionando a ese cliente o ese prospecto. ¿No? En el caso de Jeeves nos dimos cuenta que pues, es muy difícil acceder a tarjetas de crédito corporativas porque la banca tradicional tiene muchas regulaciones y tiene mucha política y mucha burocracia. Entonces dijimos, muchas empresas en Latinoamérica necesitan ese acceso, pero no lo han podido alcanzar. Entonces, el segundo pilar es entender muy claramente cuál es un problema que está solucionando. Porque cuando platico con emprendedores, empezamos a notar que quieren resolver 7 u 8 problemas y quieren adquirir por 5 7 20 canales. Entonces, creo que ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar es los dos comentarios que dije, ¿no? O sea, la estrategia es una excusa para no ejecutar y es extremadamente común en etapas tempranas que nos ponemos títulos rimbombantes, ¿no? Y pues no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y dentro de ese mismo pilar es, o sea, hay que enfocarnos realmente en ventas. Cuando tú te enfocas en ventas, es aquello que vas a generar muchísimo más, muchísimo más tracción y vas a poder solucionar los demás problemas. Entonces, resumiendo las cosas, Rubén, uno, definir el cliente ideal y el buyer persona o decision maker. El segundo es definir claramente un problema y el tercero es enfocarse realmente en revenue. Lo demás son distracciones y lo demás es humo en el que no nos deberíamos enfocar. Claro, teniendo un producto que esté relativamente sólido o un MVP para poderlo vender, ¿no? Claro, y en ese sentido, Andrés, ¿qué papel jugó o jugaron la velocidad y la ejecución en este proceso de escalamiento que en realidad es muy poco tiempo, ¿no? 18 meses para hacer para llegar a esa evaluación es muy poco tiempo. Em, Creo que lo principal es enfoque, o sea, de verdad que enfoque es lo más importante y lo voy a repetir porque a la gente se le olvida. Y he hablado con cientos de founders que quieren hacer el website y quieren hacer una campaña de TikTok y quieren hacer una campaña en LinkedIn y luego quieren desarrollar 7 features y lo digo, no, o sea, no. Lo único que tenemos que hacer porque estamos en una etapa en donde lo más importante es revenue. Revenue is king. Y hace 3 años cash era king, ¿no? Pero ahora tenemos que generar revenue. ¿Cuántas startups no están batallando ahorita porque ya no pueden gastar cientos de miles de pesos, de soles, de dólares, ¿ok? Para poder poner en ads. Entonces ahorita tenemos que enfocarnos. Y la segunda que también que comento mucho es la parte de It's not about resources, it's about being resourcefulness. ¿Qué significa esto? Que nunca se trata de recursos. Todo el mundo me va a decir es que no tengo dinero, no tengo ingenieros, no tengo tal. El problema es que cuando tú empiezas a pensar en lo que te falta, es complejo de enfocarte en lo que tienes actualmente para poder ejecutar.
Yeah. Si yo tengo herramientas, ¿ok? A mi mano y me pongo a pensar cómo puedo utilizar estas herramientas para poder alcanzar ese objetivo, ahí es cuando empieza a exponenciar. Otro comentario creo que también es importante es que yo alguien que admiro mucho es a Brian Sue, ¿no? Que es el General Manager de Jeeps. Y él siempre nos decía hay que enfocarnos, hay que enfocarnos, hay que enfocarnos. Y creo que también nos enfocábamos mucho en contratar a un talento pues above the average, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando tú contratas un talento, digamos que tú tienes un presupuesto de $100, ¿no? Que es el promedio. Pero si tú traes un talento mejor que te va a costar $20 más, un 20% más, ese diferencial del 20% te puede generar 100, 200, 300% más. Entonces, la forma en la que tú puedes encontrar un talento de calidad va a ser la gran diferencia, aunque sea un marginal del 20%, ¿no? Y siguiendo esa pregunta, imagino que todos están en procesos de selección. ¿Cómo tú identificas realmente ese talento en un proceso de selección? Obviamente hay varias formas, ver los resultados anteriores, referencias y demás, pero ¿cuál es tu proceso para decir en estos años de experiencia, ok, este man realmente sí tiene pasta y se nota que tiene experiencia y sabe de lo que habla? Claro. Creo que depende del área en la que estás entrevistando, pero para mí la forma, y eso yo les llamo golden nuggets, ¿no? O sea, como esas cosas importantes que hay que anotar. Em, para mí lo más simple es cuando tienes un proceso comercial, que dejar que la persona que está aplicando ese producto, este servicio, perdón, a esta posición, realmente te esté buscando. Entonces, cuando yo tengo entrevistas con gente, ignoro sus mensajes, ignoro sus llamadas, ignoro sus WhatsApps, no les contesto en LinkedIn, ¿ok? Yo no los busco porque esa es la realidad de un proceso comercial. Tenemos que ser resilientes y tenemos que ser persistentes para poder alcanzar ese resultado, ¿ok? Entonces, esa es una, ¿no? O sea, realmente ver si lo que hablan lo hacen y lo ejecutan, número uno. Número dos es preguntarles ejemplos extremadamente claros, ¿ok? De algo que hayan logrado, ¿no? Y entre más detalles compartan, te vas a dar cuenta que es algo que realmente hicieron. Entre menos detalles compartan es que menos lo hicieron. Y no lo digo yo, lo dice Elon Musk, que es uno de sus hacks que dice, ¿no? Y creo que la tercera es entender un poco la cultura organizacional. ¿Qué significa que si tú estás en una empresa, en una startup, en donde es muy acelerado, hay mucha competencia, hay mucho enfoque y demás, probablemente la persona que viene de una empresa tradicional no va a estar adecuada. Entonces, una persona que sea muy adaptable, una persona que sea muy proactiva, una persona que sea muy resiliente, una persona que entienda el camino de la incertidumbre es muy importante. ¿Y cómo lo puedes descubrir? Con preguntas tan simples como, oye, platícame, o sea, ¿cómo fue creciendo en tu ciudad o con tu familia? Y si empiezas a notar patrones, ¿no? De incertidumbre, de este tipo de cosas, pues te puedes dar cuenta que puede haber un match muy, muy constante con tu forma o tu cultura laboral, ¿no? ¿Ok? En este proceso, Andrés, que a veces, bueno, uno se puede equivocar, ¿no? Porque porque alguien te puede vender la idea de todo lo que mencionas en una entrevista y en todo un proceso de selección, pero al final resulta que no es así, porque pasa también, ¿no? No sé si te ha pasado. Claro, es totalmente normal y creo que a la persona que no le haya pasado es porque realmente tiene un track record de investigar, o sea, algo que también es importante hacer, como hacer ese background check o ese due diligence para entender realmente quién es la persona con la que estás hablando. Entonces, hay muchas formas en las que tú puedes reducir ese tipo de oportunidades, pero ha pasado y va a pasar y va a seguir pasando. El objetivo es que pase las mínimas veces posibles. Y otra cosa que todo el mundo dice es como hire slow, fire fast, ¿no? Entonces, si una persona comercial no está vendiendo en los primeros 3 meses, pues ¿qué hace la compañía? No va a vender nada, a menos que sea un enterprise deal, que sea de 6 meses o un año. Eso hace sentido. Pero si tú sabes que tu ciclo promedio de ventas es de, no sé, un mes, y lleva 6 meses y no ha vendido nada, no tiene nada que hacer en tu compañía, porque si no lo logró en los primeros 6 meses, que es cuando existe esa, entre comillas, motivación, pues no va a pasar en los siguientes meses, ¿no? Entonces te puedes dar de cuenta de eso muy, muy rápido. Y creo que la otra es, otra pregunta interesante para contratar a gente comercial es que, o sea,
en inglés es como walk me through your prospecting process. O sea, platícame paso a paso cómo haces tu prospección. Y entre más estructurados, más organizados, los frameworks, los playbooks, los scripts, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, te puedes dar cuenta que esa persona es organizada. ¿Y por qué es organizada? Porque te dice qué es lo que hace y lo que le ha funcionado. Y eso se puede ver replicado en qué tan eficientes con su CRM, ¿no? Claro. Entonces, va un poco por ahí, Rubén, pero claro, nos ha pasado infinitas veces en diferentes ocasiones en diferentes empresas. Sí, no es la primera ni la última, como dicen. ¿Y cuál es Exacto. el proceso de ventas en una empresa como, bueno, como la que estás, de hipercrecimiento, como un unicornio? ¿Y cuáles son esas estrategias quizás para escalar un equipo comercial en ese entorno, ¿no? Donde básicamente quieres todas las cosas para ayer. Ok. Em, Como de manera general, ok, la primera es enfoque, ok, y la segunda es una cosa que se llama Revenue Generating Activities. En español son actividades que generan ventas, ok. Y me voy a enfocar en dos pilares. Uno son las actividades que generan ventas y dos son los playbooks, ok. Vamos a empezar con lo que son actividades que generan ventas y hay tres. La primera es prospección. La segunda es mover el deal o el negocio en el funnel y el tercero es cerrar el funnel. En cada una de esas existen como desmenuzas las actividades que tienen que hacer en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si tú lo llevas a actividades diarias, como puede ser cuántas llamadas, cuántos correos, cuántas reuniones tuviste, cuántas reuniones de seguimiento, cuántas propuestas enviaste y cuánto cerraste, empiezas a medir, porque en el área comercial lo más importante es que son inputs, siempre son inputs. Cuando tú ves un resultado de las ventas del mes, eso es algo que es el resultado de algo. Las ventas son el resultado de algo. El problema es que la gente se enfoca en el resultado. Nosotros nos tenemos que enfocar en los inputs, en las actividades diarias para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, ese es uno, la parte de actividades que generan ventas, ¿ok? La segunda son los playbooks y frameworks, ¿ok? Las ventas, como todo el mundo sabe, son una ciencia y son un arte, ¿ok? La parte de la ciencia es bien simple, son números. Tantas llamadas, tantas reuniones, tantos correos, tanto etc, etc. ¿Ok? Mm. Pero la parte interesante es la parte del arte. Cada vendedor tiene su forma de ser, su personalidad. Hay gente que es Yes. muy activa, hay gente que es mucho más callada, hay gente que hace chascarrillos o bromas para poder convencer a la persona, pero hay patrones, ¿ok? Y los mejores vendedores, de acuerdo a Gong, que es una herramienta que ha grabado millones de videollamadas de ventas, es que el mejor vendedor es el que habla menos, curiosamente. Pero ¿cómo hablas menos? Haces que la otra persona hable más. Pero entonces, ¿cómo haces que la otra persona hable más? Y te vas a preguntar, pues le hago preguntas. El problema con las preguntas que hacemos los equipos comerciales en Latinoamérica es que son preguntas que me van a beneficiar a mí. O sea, yo como vendedor, estás calificado tu prospecto para que yo pueda alcanzar mis ventas y es un error. Tenemos que hacer preguntas para ayudar al prospecto. ¿Cómo le puedo agregar valor a ese prospecto? Entonces, en la parte de Playbook y Frameworks, tienes que estructurar literalmente qué hay que hacer en la primera conversación, cómo generar ese rompehielos, qué tipo de preguntas hacer, qué tipo de interacción tiene que hacer, cómo defines la solución el solution statement o el statement de la solución, no sé cómo se dice en español, pero bueno, y de ahí cómo generas ese pequeño demo. Entonces, en la primera reunión tiene que haber un framework y un playbook para poder tener esa primera reunión de intro. Luego va la segunda, el follow-up meeting o la segunda reunión, ¿ok? En donde probablemente le vas a platicar un poco más de tu producto, de tu servicio. Nuevamente, ¿cómo haces un demo interactivo? ¿Cómo haces las preguntas adecuadas? ¿Qué tipo de interacción tiene que haber? ¿Cómo preguntas los siguientes pasos? ¿Cómo entiendes el proceso de decisión? ¿Cómo entiendes el proceso de los criterios de decisión? Entonces, todo esto tiene un playbook, tiene un framework. Y ahí es en donde yo ayudo a muchísimas startups en el sentido de, oye, yo te puedo ayudar a generar esto, ¿ok? Porque sé que es algo que funciona, ¿va? Ok. Entonces, nuevamente, mi estimado Rubén, es uno, actividades que generan ventas y dos, esos playbooks y frameworks. Ujú. Ok, perfecto. Y bueno, hablando mucho más de esto, ¿no? De ventas B2B, que es mucho
bueno, más difícil y diferente que vender B2C porque el ciclo de venta es más largo, hay varios tomadores de decisión, el proceso de venta quizás es un poco más consultivo, tienes que construir una relación a largo plazo, hay diferentes enfoques en métricas, la negociación es muy diferente y entre otras diferencias versus vender B2B, B2C, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que tú has sido el reto más grande quizás en este proceso de adquirir clientes fintech, ¿no? Creo que los patrones más repetidos, ¿ok? Que, bueno, los patrones que más he visto platicando con gente es que no ponen las actividades que tienen que hacer para generar las ventas. Todo el mundo quiere ventas, pero nadie quiere hacer las llamadas, nadie quiere hacer los correos, nadie quiere hacer las reuniones. Ese es el mayor problema, que la actividad comercial es mínima. Si platicando con un founder me dijo, es que no tengo prospectos, y digo, perfecto, ¿cuánto tiempo estás dedicándole a ventas? No, pues como el 10%. Ok, ¿cuántas reuniones tienes a la semana? Una, ahí está tu problema. Ok, y eso es muy común, ok, porque la gente quiere el resultado, pero no pone los inputs. Los inputs nos van a llevar a eso. Entonces, lo primero es incrementar la actividad comercial, que es como algo tan simple como mandar correos, hacer llamadas y hacer reuniones. Eso es como los tres básicos. Se puedes agregar LinkedIn, Messages, WhatsApp, lo que tú quieras, pero esos son como los tres básicos. Una vez que tú incrementas la actividad comercial, haces la segunda parte que se llama optimización comercial. Optimización comercial es un término muy rimbombante para hacer algo muy simple, que es de las llamadas que yo hice, cuánta gente, de los correos que envié, cuánta gente respondió, de los correos que respondieron, cuánta gente asistieron a la reunión, de esa reunión, cuánta gente hicieron, cosa, buquearon una reunión, luego cuántos asistieron, ¿ok? Luego de esos cuántos asistieron, cuánto hubo una segunda llamada, de esa segunda llamada, cuánto hubo una tercera llamada. Es un funnel, ¿ok? Y la parte de optimización comercial es bien simple. ¿Cómo incrementas la conversión en cada una de esas etapas? Y lo bonito de esto es que es exponencial. Si yo tengo, por ejemplo, 100 leads, ¿ok? Y al final yo vendo uno, ¿ok? Mi conversión es uno. Sin embargo, si yo veo que del 100 al siguiente paso ya tengo, en vez de 100, ahora ya tengo 10 y de 10 ya tengo uno, ¿qué pasa si del primer paso de 100 al segundo paso, en vez de tener 10, mi conversión incrementa y ahora tengo 80? Entonces, probablemente mi resultado no es uno, probablemente mi resultado es 8 o 10 o 12. Entonces ahí es cuando se vuelve interesante, ¿ok? La parte de la optimización comercial. Y lo más bonito de todo es que ventas es extremadamente simple. No digo que sea fácil, es una gran diferencia, que es muy simple. Para aumentar ventas, y ahí te va, es un golden nugget para todos los que están aquí. Y además, los que están aquí les voy a dar una sorpresa al final del podcast, pero es bien simple para que tomen nota. Uno, incrementar clientes. Dos, incrementar el ticket promedio. Tres, incrementar la frecuencia de compra. Es extremadamente simple. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 clientes que me pagan $100, ¿ok? Y me compran una vez al año, pues tengo una venta de $1000. Pero si yo incremento eso, cada uno, 100 clientes, en vez de 100 clientes, 110, y en vez de $100, que me paguen $200, y en vez de que me compren una vez al año, que me compren dos veces al año. Lo bonito de esto es que es exponencial. Entonces, aunque tú incrementes 10% o 20% cada uno de ellos, se vuelve incremental. Entonces, cuando yo hago estos ejercicios con la gente con la que hago mentoría, dicen es que es una locura. O sea, yo lo puedo lograr mañana, puedo triplicar, cuatriplicar 5x mis ventas. Y cuando son empresas que están en unas ventas mensuales muy cortitas, pues puede crecer de manera acelerada, ¿no? Excelente. Y justo cuando hablabas al iniciar, Andrés, en todo este proceso que comentas, básicamente para empezar todo el proceso de ventas es un cold call, generalmente es un cliente, pues, o una empresa que no tienes contacto. ¿Cuál es el mejor approach en tu experiencia que hay que tener en ventas B2B con un prospecto? Inicial, el approach inicial, ¿no? Sí. Digo, hay diferentes estrategias, ¿no? O sea, hay como founder-led, hay product-led, hay outbound-led, hay account management-led, hay inbound, outbound-led, que estoy aprendiendo de él y se me hace una maravilla. Creo que la forma más eficiente es
uno, nuevamente, vamos a lo básico, definir cliente ideal y el buyer persona. Porque eso es lo número uno que los equipos comerciales deben de hacer. Porque la segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿en dónde se aglomeran? ¿Ok? Y la tercera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo se comunican? ¿Ok? ¿Qué significa? Si yo le estoy vendiendo, ¿ok? A CTOs o a directores de tecnologías de la información y los estoy buscando en Facebook, no va a funcionar. ¿Ok? Sin embargo, me pongo a pensar, ok, estoy vendiendo a CTOs, pues ¿en dónde se aglomeran? Probablemente están en un thread de, no sé, de X o de Twitter, o probablemente están en Reddit, o probablemente están en Slack, o probablemente están en Discord, ¿ok? Y luego cuando preguntas eso, ahí es en donde se aglomeran y luego el canal de comunicación. Probablemente si alguien nos está escuchando y le vende a gente de tecnologías de la información o CTOs, probablemente no van a estar respondiendo su LinkedIn porque no están ahí. Pero probablemente si buscan foros de Reddit de cómo solucionar ciertos problemas de ingeniería, de programación, de software, de backend engineer, de frontend engineering, probablemente ahí estén. Entonces, ese es como lo primero. Lo segundo es entender el hook o el gancho para poder, para poder comunicar de una manera correcta. ¿Ok? Entonces, si yo sé que ese sitio tiene ciertos problemas, ¿no? A lo mejor, pues no sabe cómo utilizar la inteligencia artificial para poder hacer mejor eh, código. Entonces, a lo mejor el título del correo, o a lo mejor ni siquiera tiene que ser correo, vas a Slack, a Discord o a Reddit o alguna herramienta en donde ellos estén. Y el gancho puede ser cómo utilizar inteligencia artificial en Django para backend engineers. Ese hook o ese gancho nos va a ayudar a poder generar ese como, soy yo, me está llamando a mí, ¿va? Y el tercero, que es súper importante, es hacer multichannel y multithreading. Palabras rimbombantes, multicanal, ¿ok? Que tenemos que escribirle a las personas por diferentes canales. Mandar secuencias con 3 correos no sirve, si lleva spam, es una pérdida de tiempo. Pero si yo mando 4 o 5 correos con mensajes de texto, con mensajes de voz, con LinkedIn Post, con LinkedIn Likes, con LinkedIn Voice Message, con LinkedIn Video Message, ¿ok? Y además estoy marcando por teléfono, ¿ok? Con cierta frecuencia y coherencia de frecuencia hace mucho más sentido. Y la segunda parte es el multithreading, que el multithreading, ¿qué significa? Que si yo voy a querer hablar con el CEO, todo el mundo cree que el CEO es el que toma decisión, a menos que sea una startup de 5 personas, no es el que la toma, ¿ok? Hay que ir por diferentes personas, ¿ok? Entonces hablas con el otro co-founder, con el CPO, con el CTO, luego hablas y a lo mejor con alguien de growth, luego alguien con alguien de marketing, algún ingeniero, porque pues van a decir, oye, es que Rubén me está escribiendo por diferentes lugares. Entonces empiezas a generar ruido de manera inteligente. ¿Va? Entonces es más o menos un poquito de los frameworks que utilizamos cuando hacemos este tipo de mentorías, ¿no? Ok, ok, ok. Voy entendiendo cómo han conseguido esta evaluación desde la parte comercial, obviamente tú en mando, pero ¿cómo logras equilibrar, Andrés, la presión con tu equipo, obviamente, de cumplir estos objetivos agresivos, ¿no? Con la gestión del talento. A ver si entendí bien. Es cómo podemos cumplir los objetivos agresivos con la combinación de un buen talento. Claro, ¿cómo logras equilibrar la presión de cumplir los objetivos, ¿no? Y presionar a tu equipo versus también gestionarlo de manera adecuada el talento? Creo que hay mucha gente que está liderando equipos comerciales desde hace 20 o 30 años y pues ellos son expertos. Siempre hablo de mi experiencia. Creo que es un balance entre hay gente que hace micromanagement y hay gente que hace macromanagement. En mi experiencia tiene que ser como un flow, ¿no? Cuando una persona va bien, está bien, adelante, o sea, no la muevas, pero cuando él está no alcanzando sus objetivos, tenemos que estar dentro de su día a día como para poder ayudarle. Entonces, creo que esa es la primera, ¿no? O sea, cómo puedes ir haciendo ese flow entre el macromanagement y el micromanagement. Ese es uno. Dos, em, idealmente siempre ser la persona que le está dando ese tipo de coaching para mejorar sus habilidades o sus skills para poder mejorar como vendedor. ¿Ok?
Por ejemplo, yo tengo un mentor de ventas que es VP de ventas en una empresa que cotiza en bolsa y me dice, la mejor manera de poder ayudar a tu equipo es dándole herramientas y coaching para que ellos mejoren. Entonces, y eso puede ser desde un framework o desde un script o desde un playbook, ¿ok? Desde un sales battle card, ¿ok? Como algo muy de entrenamiento de ventas, como un poco más hard skill, a la segunda parte de, oye, noto que tu respuesta con el cliente es muy rápida. O veo que las preguntas que tú haces generalmente son cerradas y la respuesta del cliente se percibe como que es un interrogatorio. Entonces deberías de hacer preguntas abiertas, como, oye, ¿cómo funciona tu proceso interno para... pa? ¿Ok? Entonces son como esas dos partes, o sea, de qué manera le puedes ayudar a la persona en cuanto a habilidades hard skills y la segunda es cómo le puedes ayudar con soft skills de la mano con este flow entre micro y macro management, ¿no? Dependiendo de la etapa, claramente, y dependiendo de la persona con la que estás hablando. Hay gente que hablas con ella cada 2 semanas y están logrando sus objetivos, pero hay gente que necesita más ayuda y es en donde se debe como revisar esa parte, ¿no? ¿Ok? Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu rol? Ay, ay, ay. Um, es una buena pregunta. Creo que han habido muchas decisiones difíciles, especialmente cuando estamos, pues, por ejemplo, al principio lanzamos varios países en Latinoamérica, ¿no? Porque teníamos la infraestructura y la tecnología para poder apoyar a diferentes países en Latinoamérica. Teníamos operaciones en Perú, teníamos operaciones en Chile. Pues llega un momento en que dices, tenemos que enfocarnos en los países que más tienen valor. Entonces, pues, lamentablemente se tiene que limitar, ¿no? Los recursos hacia ciertos objetivos de manera estratégica. Entonces, creo que la primera es pues creces tan rápido que de repente tienes que ponerte a pensar y reestructurar como esa estrategia, ¿no? Al principio era crece, 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 crece y luego te das cuenta que, ok, perfecto, estamos creciendo, ¿cómo lo hacemos más eficiente? Entonces creo que la respuesta va a, pues hubo un momento que teníamos que cerrar operaciones en países en donde pues no teníamos el bandwidth o ¿cómo se llama? El apoyo humano, no teníamos la cantidad humana para poder seguir operando esos países, ¿no? Ok, ok, ok. Bien, antes de entrar a esta parte de tendencias, Andrés, ¿cuáles crees tú que son las tres tendencias más importantes que están o que van a redefinir, que están y van a redefinir el futuro de las fintechs? Creo que la respuesta más obvia y más simple es la inteligencia artificial, ¿ok? Ujú. Pero es muy broad, ¿no? O sea, si estamos pensando específicamente en las fintechs, es muchos procesos en los equipos financieros, en las empresas, son extremadamente manuales. No te imaginarías lo manuales que son, ¿ok? Aunque son empresas que cotizan en bolsa y tienen RPs y demás, se vuelven extremadamente manuales. Entonces, la primera es, ¿de qué manera se puede eficientar esos procesos repetibles que son cada semana o cada mes, ¿ok? Con inteligencia artificial. Creo que esa es la primera. La segunda es que pues vamos a tener muchas más herramientas para poder hacer transferencias, ¿no? O sea, transferencias tanto nacionales como internacionales. Ya hay muchas herramientas como con blockchain para poder transmitir de un país a otro en 10 segundos, ¿ok? O sea, llega prácticamente de manera inmediata. Entonces, creo que esa parte de transferencias es bien interesante. En Jeeves nosotros hacemos transferencias nacionales e internacionales. Entonces, creo que es un poco de la tendencia. Y creo que la tercera es, pues, aunque existen regulaciones por país, ¿no? Pues las grandes fintechs en el mundo como Revolut, como Nubank, ¿ok? Pues están expandiendo a diferentes países, ¿no? Con diferentes productos, con diferentes servicios y están impactando de una manera bien interesante a la banca tradicional. O sea, ya están ofreciendo seguros, ya están ofreciendo, ¿cómo se llama? Inversiones en real estate, también están ofreciendo como inversiones. Entonces, hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Entonces, creo que en resumidas cuentas, uno es la inteligencia artificial, dos es la parte de las transferencias internacionales y tres sería la parte de pues los productos o servicios que ahora están saliendo más allá de lo que es una fintech tradicional y se está enfocando
y compitiendo, ¿no? Con la banca tradicional. Exacto, justo, de hecho Revolut ya va a abrir operaciones aquí en Perú, entre otras startups o fintechs también que tienen presencia, bueno, en otros países, pero no están en Latam, ya están empezando ya y es interesante ver de qué manera los bancos locales, ¿no? Van a reaccionar ante ello. Creo que al final el beneficiado va a ser el usuario, ¿no? Va a tener muchas más opciones, tasas de interés más bajas, etcétera, pero veremos cómo reaccionan a ver. Bien, y para entrar a la parte de reflexiones y aprendizajes en todo este camino que ya es, bueno, toda tu experiencia ha sido vasta. Un consejo quizás para los vendedores, personas que venden B2B en startups o en general B2B, ¿qué errores básicamente recomendarías evitar en todo este proceso a personas que están aprendiendo o incluso personas que ya tienen experiencia, ¿no? A la hora de vender empresa a empresa. Creo que Creo que Estados Unidos y Europa tienen muy desarrollada la parte de ventas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Que tienen comunicación, tienen playbooks, tienen procesos repetibles y escalables, tienen herramientas, son muy buenos en la parte de marketing y comunicación del mensaje y demás. Creo que el error número uno de nosotros los latinos es que nos enfocamos más en esa parte informal. ¿No? O sea, esa parte informal bueno, nos conocemos, conocemos a gente en común y pues no necesariamente eso va a ayudar a un equipo comercial. ¿Ok? Entonces, la primera es esa parte, cómo podemos profesionalizarnos con playbooks y con frameworks, ¿ok? Para poder hacer un equipo de alto rendimiento para vender de manera recurrente, escalable y predecible. O sea, creo que es la primera. ¿Cómo definimos playbooks y frameworks claros, simples y sencillos para que más gente los pueda repetir y que están comprobados, ¿no? O sea, ahorita hay mucha gente en LinkedIn, en todos lados, que comparte información. Creo que hace sentido, pero idealmente ir con alguna persona que haya logrado lo que tú quieres lograr. Entonces, creo que esa es la primera. La segunda es, no debemos de hablar los vendedores. Es algo bien contradictorio que la gente en Latinoamérica como que todavía no percibe, pero el mejor vendedor es aquel que habla menos. Entonces, no se trata de hablar y de convencer, se trata de hacer preguntas que no sé cómo se dice, que ayudan a persuadir, ¿no? El pensamiento de tu comprador. Porque si yo te trato de convencer a ti, Rubén, probablemente es muy difícil, pero si yo te hago preguntas en donde tú llegas a la respuesta, ¿ok? Va a ayudar muchísimo más a que el proceso comercial sea más fácil. De hecho, el hecho, la habilidad, disculpa que te corte ahí, el hecho de la Sí, habilidad de saber preguntar, creo que es una de las habilidades que más te llevan al cierre, ¿no? No sé si compartes eso. 100%. O sea, y las preguntas, buenas preguntas llevan a buenos resultados. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Rubén. Y creo que la tercera y más importante es que saber, ¿no? O sea, ser muy claro qué es lo que pasa después de cada interacción. Siempre tiene que haber un siguiente paso agendado. Y la gente es muy común como termina una conversación y dice, te mando la información, manda la información y nos ghostean. Y ese es el principal problema. Lo que tenemos que hacer es de qué manera nosotros podemos agendar una reunión en ese momento para darle seguimiento al proceso comercial. Y muchos de los vendedores pues no tienen ni la menor idea de qué hay que hacer después de una reunión. Entonces, si tú le dices, mira, primero es intro meeting y este es el objetivo y estas son las preguntas y el resultado tiene que ser este. Segunda reunión, ¿ok? Demo, discovery, lo que tú le quieras llamar. Descubrimiento profundo, ¿ok? Nuevamente, discovery no es una etapa en el funnel, es un proceso comercial. Entonces, en la segunda, estas son las preguntas y lo tienes que llevar acá. Porque muchas de los equipos comerciales, esto es bien común, ventas 1.0, que es discovery 1, ¿no? O sea, paso 1, paso 2, demo, paso 3, propuesta. Paso 4, ghosting. Paso 5, perseguir al cliente. Y es el mayor problema. Entonces, ¿de qué manera tú lo puedes hacer más eficiente? Es diciéndoles cómo llevar el paso. Y otro como pequeño golden nugget para los vendedores es que nunca manden una propuesta comercial por correo. Ojo, si son tickets muy pequeñitos no pasa nada, pero estamos hablando de B2B, tickets pues un poco más comercialmente hablando, pues un poco más grandes, porque si tú mandas la propuesta comercial pierdes el apalancamiento, ¿ok? Y cuando pierdes el apalancamiento es cuando te empiezan a ignorar.
¿no? Entonces, siempre tener una reunión que yo le llamo el pricing meeting, que es una reunión en donde tú le enseñas la propuesta comercial para que puedas entender dos cosas. Uno, cuáles son sus objeciones y poderlas ayudar y resolver. Y la segunda es entender su comunicación no verbal. Y eso es súper importante porque ahí te puedes dar cuenta, es muy caro, es muy barato por cómo se están moviendo, qué están haciendo, se hacen para adelante o se hacen para atrás, ¿no? Sobre todo creo que al hacer eso, que es un error bastante grande, que yo de hecho nunca lo recomiendo, es que no tienes control de absolutamente cómo él percibe el valor de tu propuesta, porque él lo puede interpretar de muchas maneras, porque es un correo al final, se va a enfocar quizás en el precio y no va a percibir toda tu propuesta. Entonces, en una reunión, una presentación, pues tienes mucho control de esa interpretación para básicamente la persona, ¿no? Entonces... Sí, es muy, sobre todo en B2B, ¿no? En B2B no puedes mandar una propuesta así nada más, a no ser de que hayan habido reuniones anteriormente, pues ya que hayas dejado muy en claro cuáles todos los detalles de lo que se está vendiendo, ¿no? Pero igual, creo que nunca se recomienda. Pregunta, ¿de qué crees que se habla poco en el mundo de las ventas, Andrés, pero que se debería hablar más? Sobre todo en ventas B2B, ¿no? ¿De qué se habla poco, pero se debería de hacer más? Yo creo que va lo principal que yo digo, o sea, que todo el mundo quiere hacer estrategia, pero nada quiere hacer lo que se tiene que hacer para entregar los resultados. Entonces, yo soy fiel creyente que en etapas tempranas no debería existir estrategia. You have to do what you have to do. Llamadas, reuniones y propuestas. ¿Ok? Llamadas, reuniones, correos, propuestas. Entonces, creo que es lo principal. O sea, a la gente les encanta hacer estrategia de marketing. La palabra estrategia es nada más alocar los recursos, ¿ok? Alocar pocos recursos a una gran posibilidad de opciones. Entonces, es simplemente eso y luego tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Es como, y el ejemplo más claro que pongo es alguien que se quiere poner fuerte, ¿no? O que quiere estar así con el cuerpo, con su fisiología fuerte. Dice, y lee todos los libros. ¿Ok? Le pregunta a todo el mundo, entrevista a todo el mundo, hace presentaciones, ¿no? Hace podcast, ¿no? Escucha podcast, todo eso, pero nunca va al gimnasio a levantar. Hace Ese es el todo lo necesario para entrenar, pero no entrena. Y eso es algo bien común en Latinoamérica y tú le preguntas, si eres founder que nos está escuchando y le preguntas a tu equipo comercial o a tu head of growth o tu head of ventas, eh, ¿cuántas reuniones está teniendo al día? ¿Ok? Ojo, en etapa temprana y te dice uno o dos, no está haciendo lo que debe de hacer. Entonces, el ejemplo más claro es, si yo me puedo escuchar podcast de ponerme fuerte o fit y no voy al gimnasio a hacer las repeticiones, nunca va a funcionar, ¿no? Ok. Bueno, para terminar, Andrés, un ping-pong de respuestas rápidas y concisas. No sé si estás Va. listo para darle a ver. Sí, claro, venga. Ya, listo. ¿Tu mayor inspiración en el mundo de los negocios? Coaching. Ok. Un error que no volverías a cometer. Em, Irme por el dinero más allá del crecimiento personal. Ok. Un libro o podcast que todo líder de ventas B2B debería consumir. A mí me encanta el de Influence que tengo por acá y también otro que se llama MedPick. Ok. Ujú. Una métrica que revisas todos los días. Ventas, llamadas, reuniones y propuestas. Ok. Y por último, una herramienta tecnológica que ha transformado quizás en el último tiempo tu trabajo. Esa es una gran pregunta, Rubén, y para las personas que quieren prospectar de manera acelerada, yo utilicé una herramienta que me ayudó a conseguir 186 reuniones en un mes. Wow. Entonces, para las personas que nos están escuchando, ok, lo único que tienen que hacer es ir a mi LinkedIn, ok, y decirme, hola, escuché el podcast de Rubén y les voy a dar la herramienta para prospectar más eficiente de inteligencia artificial que yo utilizo y además les voy a dar un descuento. Entonces, las personas que vayan nuevamente a mi LinkedIn, estoy como Andrés Nájera, me dicen, te escuché en el podcast de Rubén, quiero saber más de la herramienta de inteligencia artificial y les voy a dar un descuento para que la puedan contratar.
Perfecto, chicos. Ese es el regalo del día de hoy. Si te has quedado hasta la parte final o si estás viendo esta parte, pues básicamente busca a Andrés en LinkedIn como Andrés Nájera. Muchas gracias, Andrés. La verdad que todas estas preguntas han estado muy interesantes, sus respuestas mucho más aún. Espero que las personas que hayan visto toda la entrevista puedan llevarse mucho valor y sobre todo valor aplicable, ¿no? Creo que en el mundo de las ventas hay muchos vacíos, sobre todo en Latinoamérica, por llenar, porque no hay, como tú dices, información realmente estructurada, alguien que comparta cosas muy aplicables o cosas que hayan generado resultados. En inglés sí hay un montón, pero en español no. Creo que tú, de hecho, ahí por LinkedIn compartes mucha info de valor, así que las personas que les interese aprender y tener más contacto con Andrés, que de hecho también da mentorías y todo eso, búsquenlo en LinkedIn. Yo, de hecho, así lo conocí también. Por ahí algunos posts y demás, y así conectamos. Es una persona muy dispuesta a ayudar, de hecho, una predisposición súper buena. Bueno, nada, muy agradecido con todas las preguntas y respuestas. ¿Cómo te has sentido, Andrés, en toda esta entrevista? ¿Te gustaría que haya una Muy parte bien, 2? Rubén. Muchas gracias. De verdad que gracias por invitarme. Muy contento de poder ayudar a la comunidad. Se me va a acabar la pila en cualquier segundo de mi MacBook, pero te agradezco muchísimo la invitación, mi estimado Rubén, y saludos a todos nuestros oyentes. Genial, muchas gracias, Andrés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, bye bye. Chao.